Lucas 9:23, dice la palabra del Señor así: después Jesús le dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esto es impresionante. Cuando yo lo estaba leyendo esta semana, golpeó fuertemente mi corazón. Y te voy a decir por qué. Porque la palabra define quién es un verdadero seguidor de Jesucristo. Hoy hay muchas personas que se llaman a sí mismas seguidores de Jesucristo. Hoy vemos iglesias, mega iglesias, iglesias pequeñas que están abarrotadas de personas que se dicen ser cristianas solo porque van a una iglesia o se juntan dentro de un grupo o una comunidad. Y déjame decirte algo, la palabra del Señor nos da y nos lanza unas características bien importantes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que aquel que es su seguidor es aquel que se niega a sí mismo y aquel que toma su cruz y lo sigue. Ahora, cuando Jesús le dijo esto a sus discípulos, los discípulos en realidad entendían el mensaje que estaba detrás de las palabras de Jesús. Ellos comprendían lo que Jesucristo estaba diciendo. Recordemos que para ellos hablar de la crucifixión era algo normal, era algo cotidiano. Cada cierto tiempo el pueblo romano crucificaba a los reos que quería castigar fuertemente. En realidad fueron miles y miles de personas que murieron por medio de este instrumento tan atroz de muerte. Por lo cual, cuando el Señor Jesucristo les dice a ellos, es necesario que se nieguen a sí mismos y es necesario, fíjate esto pues, que carguen su cruz, el Señor les estaba hablando de un camino de muerte. Ellos entendieron que Jesús les estaba hablando de muerte. Ellos comprendieron muy bien la figura del Señor Jesucristo hablando de la cruz. Y el Señor Jesucristo les estaba mostrando que ellos tenían que estar dispuestos. Cada uno que se dice cristiano, cada uno que se dice ser seguidor de Jesucristo, tiene que tener esa característica peculiar. Debe estar dispuesto a morir por seguirlo. El punto interesante es, a los discípulos les quedó claro. Ellos sabían de qué estaba hablando Jesús. El problema que veo es que a toda la población que se dice cristiana hoy en día no ha entendido ese concepto, o no lo quiere entender, o se niega a entenderlo. Fíjate, ¿ves? ¿Hemos entendido nosotros realmente lo que el Señor Jesucristo está demandando de cada uno de nosotros? ¿O hemos malinterpretado la palabra? Porque eso sobra hoy en día. Hay gente que malinterpreta la palabra de Jesús y de hecho desde hace mucho tiempo, yo creo que tú también lo has escuchado, hace mucho tiempo he visto gente que se acerca a mí y me dice que cargar la cruz se refiere a soportar algún tipo de carga irritante. Por ejemplo, estar inmersos en un matrimonio que es sofocante, un matrimonio que es tenso, un matrimonio que es de maltrato y abuso. Mucha gente cree que cargar la cruz es soportar el adulterio de su esposo. Mucha gente confunde y cree que cargar la cruz es estar en un trabajo siendo explotado, no valorado, en medio de un clima organizacional terrible. Mucha gente confunde y cree que cargar la cruz es que tú tengas una enfermedad. De hecho, hasta he oído personas que con un tipo de orgullo, de autocompasión, se dicen, es que esta es mi cruz, esta enfermedad, o ese marido borracho es mi cruz, ese marido violento que me pega es mi cruz, y Dios me lo puso y tengo que llevarlo con dignidad. Te da risa, pero si tú vieras todo lo que nosotros atendemos, no te daría risa, te daría tristeza del pensamiento que se mueve en medio de las iglesias. Seguramente tal interpretación es errada. Y Jesucristo no quería decir eso.
Y mucho menos Jesucristo quería decir que tú y yo asumiéramos un ascetismo externo y sobre todo falso. Más bien, Jesús lo que estaba haciendo en estos versículos era invitando a sus discípulos a poner los intereses del reino primero y por encima de todo lo que ellos tienen en la vida. Así que renunciar a nosotros mismos y tomar nuestra cruz es un llamado de Jesucristo a cada uno de nosotros para que renunciemos totalmente y no parcial, totalmente a nuestras pasiones, totalmente a nuestros deseos, totalmente a nuestros anhelos que buscan la satisfacción de la naturaleza humana. Mejor dicho y en unas palabras más sencillas, morir a ti mismo y cargar tu cruz. El Señor Jesucristo estaba hablando que nada en la vida, nada de lo que tú tienes, posees o amas en esta vida, de las cosas que tú anhelas y sueñas, ninguna de esas cosas sea un obstáculo en tu vida para servirle a Dios. Que ninguna de esas cosas te aparte de hacer lo que el Señor quiere. La pregunta del millón es, porque el pastor conoce el estado de las ovejas, dice la Biblia, y yo conozco el estado de mis ovejas. La pregunta del millón es, ¿qué es eso que hasta el día de hoy se ha puesto entre tú y Dios? ¿Qué es eso que ha hecho que tú no cumplas la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué es eso que te ha desplazado de servirle a Dios con todo tu corazón? ¿Acaso serán tus negocios? ¿Será tu trabajo? ¿Será la universidad? ¿Serán tus padres? ¿Será un cónyuge? ¿Será el amor a tus hijos? ¿Ah? Es que tengo que dedicarles tiempo a mis hijos porque la iglesia empieza en casa. Sí, pero si tus hijos son un obstáculo para servirle a Dios, ay, amada iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Fíjate, ves, te voy a enseñar algo. En el tiempo de Jesús, de hecho para el judío, más importante que los negocios, más importante que una carrera, más importante que cualquier otra cosa que ellos tuvieran en la vida, era la familia. Y Jesús enseña algo muy dramático y fuerte, y te voy a decir qué es. Y les dice que hacer la voluntad de Dios incluso está por encima del amor de nuestros padres. Encima todavía del amor por nuestros hijos. Y mira lo que dice la palabra. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Wow. Entonces, si te está hablando de los padres, no digamos de tu empresa. No digamos de tu negocio. No digamos de tus cuentas bancarias. No digamos de tu vehículo, tu casa, tus comodidades. ¿Entiendes lo que estás leyendo y lo que estoy diciendo? Porque si lo llegas a entender en este momento, entonces comprenderás algo que es sumamente interesante. Y es que si nosotros no estamos dispuestos, si no somos capaces a crucificar nuestro viejo hombre, si no somos capaces de darle la espalda y hacer que muera nuestro yo, la Biblia dice que tú no eres su seguidor. Así que deja de ponerte esa etiqueta de cristiano porque no lo eres. Aunque se diga ouch, pero diga algo. Y sobre todo, dice la palabra, que no somos dignos de Él. Así que como te puedes dar cuenta, ser seguidor de Jesús exige de nosotros sacrificio. Hay que pagar un precio, yo creo que todos lo hemos oído. Hay que pagar un precio para servir al Señor. Él ya pagó un precio por ti, pero tú tienes que pagar un precio. Así que dijimos, mira, pues confundimos mucho. La iglesia hoy en día está patas arriba, y disculpa que te lo diga, con una
unos ríos de doctrinas tan extrañas que ya son herejías, que ya parecen sectas. Y te voy a decir por qué. Porque la iglesia ha comprendido mal. La iglesia ha comprendido que venir a Cristo y seguir a Cristo es llevar una vida acomodada. Seguir a Cristo es llevar una vida simple y sin sentido, en donde tú puedes hacer lo que se te da la gana. ¿Por qué? Porque la iglesia está confundiendo libertad con libertinaje y son dos cosas totalmente diferentes. Quizá hasta este punto del mensaje tú estás diciendo, ¿para qué vine a la iglesia? Tal vez estás diciendo, oh, qué duro es entonces seguir a Jesús. Qué duro es ese llamado. Yo te voy a decir algo, la recompensa te puedo asegurar que es inigualable. El mejor ejemplo que te puedo otorgar de esto nos lo regala Jesucristo mismo en Mateo 26:39. Mira pues, en el 26:36 empieza él a sufrir y a estar en sumo estrés porque su alma dice que estaba angustiada hasta la muerte. Pero en el 39 vemos algo que es interesante. Vemos cómo Jesús viene a rendir su vida, viene a rendir su voluntad completamente al Padre. Vemos cómo Jesús rinde lo que él quería, rinde sus anhelos, rinde sus deseos para que se lleve a cabo lo que el Padre quería. Tanto que si tú lees ahí en la Biblia, vas a encontrar a Jesucristo diciendo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. En otras versiones dice, si es posible, aparta de mí este trago amargo. Pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Eso es morir a sí mismo. Porque pondera la voluntad de Dios sobre nuestra voluntad. Pondera la voluntad de Dios sobre lo que yo anhelo, sobre lo que yo deseo, sobre lo que yo amo, sobre lo que me fascina, sobre lo que deseo. Y claro que hay recompensa. ¿Cuál fue la recompensa de Jesús? Te voy a marcar 3 puntos. En primer lugar, fue exaltado, dice la Biblia. Segundo lugar, dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y a ese nombre toda rodilla se dobla. Y tercer lugar, está sentado a la diestra del Padre. Es algo bello. Hay muchas cosas más, pero yo quería mencionarte estas. Así que esa escena del Getsemaní es precisamente la actitud que cada uno de nosotros debe de tomar en su caminar cristiano. Cada uno de nosotros debemos de buscar y debemos de imitar el ejemplo de Jesucristo, así como lo dice la palabra del Señor en Filipenses 2:5 en adelante. Déjame mostrarte algo. Dice, haya pues en vosotros, iglesia Cabod, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Fíjate pues, al igual que Cristo dejó la gloria celestial para bajar a la tierra y morir cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿no crees que también nosotros deberíamos de estar dispuestos a mirar más allá de nuestros propios intereses? Si tú vienes a Cristo y no estás dispuesto a morir a tu yo, crucificar tu carne, papito lindo, déjame decirte algo, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Te voy a enseñar algo. Dice la Biblia, mientras estaban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Mira, entonces Jesús le dijo, las zorras, papito lindo, tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, está hablando de él, pero yo no tengo un lugar donde descansar la cabeza. Mira lo que dice el 59.
Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero el hombre le dijo, primero déjame ir a enterrar a mi padre. En el 60 dice, Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Y en el 61 dice, también otro hombre le dijo, yo te seguiré, Señor. Yo te seguiré. Pero primero deja que vaya a despedirme de mi familia. Como puedes ver, los tres casos tenían la buena intención de seguir a Jesús. Pero ya cuando Jesús profundiza y les hace ver cómo son las cosas realmente, cuando ya les hace ver, ok, papito, ¿sabe qué, mi hijo lindo? Mire, Manny, usted me va a servir, mi hijo. ¿Y sabe qué? Olvídese que va a andar en carro, yo en camioneta lo voy a mandar. Oye, olvídese de que va a ser famoso. Usted se va a ir a una montaña bien oscura, allá hasta donde nadie sabe que hay aldeas, y usted va a ser un gran predicador en mi nombre. Olvídese de la fama en Guatemala, olvídese, papito lindo. Y mire, no se preocupe por qué va a comer, porque aunque sea frijolitos va a tener. ¡Ay! Tenemos un concepto tal vez muy equivocado. Creemos que servirle a Dios es andar en un Mercedes-Benz lujoso. Creemos que servirle a Dios es andar viajando a todas las naciones, echando el relax, comiendo los mejores buffets, los mejores banquetes. Crees que servirle a Dios, mira, tal vez tenemos distorsionado un poquito el coco, pero creemos que servirle a Dios es tener abarrotadas tus cuentas de la lana de las ovejas. Cuando Jesús les expone la realidad de lo que era seguirle, nos damos cuenta que el compromiso total se diluyó y solo quedó un compromiso a medias, un compromiso parcial. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a pagar el precio tan alto del costo que exigía seguirle. No estaban dispuestos a tomar su cruz y crucificar, Dinita, en esa cruz todos sus intereses personales. Por eso la Biblia nos aclara en el versículo 62 cuál es la perspectiva del reino en cuanto a este asunto. Y dice la palabra del Señor, mira, y Jesús les dijo, mira esto, me encanta, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Uy. Esa imagen de un hombre arando que el Señor Jesucristo presenta, un hombre arando viendo para atrás, cualquier persona que ha trabajado el campo y ha hecho esa faena, sabrá que este cuadro es completamente ridículo. Porque si viendo al frente cuesta que los surcos queden rectos, ¿te puedes imaginar viendo para atrás? Sería un desastre completo. Y entonces Jesús usa esta imagen para enseñarnos algo. Usa esta imagen para mostrarnos la figura de aquel hombre que se dice ser discípulo de Jesús, de aquel hombre que dice o profesa seguir a Jesucristo con todo su corazón. Nos enseña esto y nos dice lo ridículo que se ve un hombre que profesa seguir a Cristo mientras sigue mirando hacia atrás, mientras sigue queriendo disfrutar de la vida que llevaba antes de convertirse. Como que estuviera en un entierro, muchacha. Y hasta los grillos, cric, 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 cric. Eso me dice que estás meditando en lo que estoy hablando. Pablo nos enseña que todo, mira esto pues, todo lo que nos importa, eso nos enseña en Filipenses 3, 4 al 8, que todo lo que nos importa en esta vida, todo lo que nos interesa, todo lo que nosotros encontramos fascinante, Carlita, todo lo que nosotros amamos y todo lo que nosotros consideramos una ganancia en este mundo es una basura después de que hemos encontrado a Cristo. Uy, ¿qué quiere decir esto? Que cuando venimos a Cristo, Chopper, tu carro ya es basura a comparación de Él. Tu carro ya no es el primer lugar, es el segundo, o tercero, cuarto, quinto. Quiere decir que tu trabajo sí es importante porque te da de comer, pero primero está Dios. Quiere decir
que tu amada, tu esposa, la amas y estás entrañablemente enamorado de ella, pero no es más importante que Dios. Por eso el Señor Jesucristo me gusta con lo que empezamos a leer en Lucas 9. Me encanta cómo de una manera magistral Él viene a revelar esa paradoja de lo que se trata el discipulado y les dice que perder la vida para este mundo realmente es encontrar la verdadera vida. ¿Por qué? Porque morir para el mundo es realmente vivir para Dios. Señores, venir en pos de Jesucristo es posible que requiera que enfrentes la pérdida de amigos, que enfrentes la pérdida de familiares, que pierdas la reputación, que pierdas tu carrera, pierdas tu trabajo, incluso hasta tu vida. Me recuerdo, Chopper, que allá donde vivíamos, cuando nos convertimos a Cristo, de 50 amigos, como que hubieran echado flit en el cuarto. Ni una cucaracha quedó. Todos nos decían panderetas, nos decían, de todo. Recuerdo también, aquí estaba Maris testigo, yo tenía sueños, unos sueños muy grandes. Quería ser un ejecutivo de alto nivel. Quería andar en los países. Tenía esa idea. Quería ser un empresario fuerte. Eso eran mis sueños, Willy. Y cuando el Señor me llama, Dios mío, 1 año me llevó a tomar la decisión. Para mí fue duro. Para mí fue difícil. Porque tenía que perder mi salario. Tenía que perder mi empresa. Y tenía que aprender a vivir por fe. Recuerdo que una vez también predicamos afuera de la iglesia donde estábamos antes. Hicimos un concierto así en la calle, evangelizamos y a mí me tocó predicar. Y mi papá estaba con mi mamá en la camioneta oyéndome. Y todo estuvo bien, la gente, la pasamos muy bien y el Señor hizo la obra. Pero me llama la atención que llegué a la casa de mi papá más tarde, después de ayudar a desarmar el equipo, tú ya sabes cómo es esto. Y cuando llego a la casa de mi papá, me sienta y me dijo palabras que nunca pensé que un padre le pudiera decir a un hijo. Me dijo, tú ya no eres mi hijo. Porque yo seguía a un Jesús fuera de su religión. Y me dijo, a partir de hoy estás muerto para mí. Me golpeó. Patojo de 19 años. Así medio descerebrado como muchos. Me golpeó tanto que ese día me fui llorando en el carro hasta que llegué a mi casa. Me fui a postrar y yo decía, Señor, ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué mi papá fue tan duro y cruel? Y me lo dijo llorando. De repente el Señor trajo a mi memoria aquel pasaje que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso yo te recogeré. Seguir a Jesús requiere pagar un precio. Hoy cualquiera se puede parar en un púlpito a predicar, pero no todos han pagado un precio. Si este mensaje se predicara, así como lo estoy predicando, crudo y sin censura, en las iglesias, te podría decir algo, y te lo puedo asegurar con todo el corazón. Disminuiría dramáticamente la población de todos aquellos que se dicen ser cristianos. De todos aquellos que se dicen ser seguidores de Jesús. De todos aquellos que hoy están abarrotando las iglesias, están sentados con aire acondicionado recibiendo un mensaje. Por eso me encantaría dejar una verdad bien clara. Y es la siguiente: ningún bien, ningún anhelo, ningún sueño, por más grande que sea, jóvenes, ninguna relación,
Solteros, ninguna relación, ningún trabajo, ninguna empresa jamás justificará nuestra actitud de no querernos rendir al señorío de Cristo y a la voluntad del Padre. Y te voy a decir algo de lo que te estás perdiendo. Si tú no rindes tu vida delante de Dios, tú no vas a poder experimentar a plenitud esa intimidad con Él. No lo vas a poder experimentar hasta que tú mismo permitas que tu yo sea crucificado y muerto en una cruz. Lo interesante de este punto, porque ya los vi meditando, Manny ya está viendo al suelo. Lo interesante de este punto sería hacer la siguiente pregunta. Después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que has leído, después de lo que te he enseñado, ¿aún estás dispuesto a seguir a Jesús? Ojo, seguir a Jesús no significa necesariamente que todas esas catástrofes te vayan a pasar. No vayas ahí tranquilo, sereno. Tú tranquilo y yo nervioso. Mira, ves, tranquilo y respira. Pero lo interesante y lo que yo quería llegar a este punto es, ¿qué pasa si llega a ocurrir? ¿Qué ocurrirá en el momento en el que estemos enfrente de tomar una elección? ¿Nos inclinaremos por Cristo? ¿O saldremos huyendo? ¿O estaremos como aquel joven rico cuando se le dice, ok, ¿quieres seguirme, papito lindo? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y el joven se puso triste porque vio que el costo de seguir a Jesús era demasiado alto. Ahora, lo que sí nos tiene que entristecer es lo siguiente: si nosotros no tenemos una renuncia progresiva y continua a ese egoísmo humano de querer enfocarnos solo en nuestros intereses, la Biblia nos dice algo: no somos dignos del Señor. Y si no eres digno del Señor, si no eres su seguidor, si no eres apto para el reino de Dios, entonces tu vida no será de un cristiano. Tu vida se proyectará más a aquellos que aparecen en Juan 6. Aquellos que buscaban a Jesús porque les daba de comer y hasta se hartaban. De aquellos que no querían el pan espiritual, eso no. Ellos querían el pan que satisfaciera su necesidad física. Lo puedes leer en Juan 6:26. Por eso te voy a dar un consejo, iglesia. Por eso te voy a dar un consejo. Tal vez seamos poquitos, pero machos, como dicen por ahí. Tal vez seamos poquitos, pero tenemos que saber algo. No sigamos a Jesús por las razones equivocadas. No sigas a Jesús porque te puede dar un carro, aunque Él lo puede hacer. Lo ha hecho, yo lo he visto y he sido testigo de ello. No sigas a Jesús porque te puede dar una casa. No sigas a Jesús porque te puede llenar una alacena. No sigas a Jesús porque te puede dar un salario. Sigue a Jesús porque quieres conocer de Él, y conociendo de Él vas a conocer del Padre. Filipenses 3 dice la palabra del Señor en el 13: hermanos, yo mismo no pretendo, está hablando Pablo, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mira esto: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Te está diciendo un hombre que era fariseo de fariseos, que había crecido a los pies de Gamaliel, alguien que tenía credenciales importantes en su tiempo. Podríamos decir hoy un ingeniero, un administrador, un profesional con 2 maestrías, un doctorado, alguien que de verdad gana muy buen salario, que tiene un trabajo ejecutivo o tiene su empresa bien montada. Pues ese es Pablo. Ese es Pablo. Y Pablo nos enseña que darle la espalda a lo que queremos, darle la espalda a lo que soñamos, darle la espalda a lo que deseamos, darle la espalda a lo que amamos, es un trabajo duro.
Es un trabajo sumamente duro, donde vas a tener una lucha de las más duras y reñidas, que es con tu ser interior. Porque tu ser interior no quiere rendirse al señorío de Jesucristo. Tu ser interior no quiere rendirse y caer postrado ante la palabra del Señor. Nuestro hombre interior es rebelde, nuestro hombre interior es pecaminoso, nuestro hombre interior es complicado y él se rehúsa a seguir a Cristo. Él quiere, anhela y sigue deseando todos los placeres que este mundo da. Por eso me gustó la reflexión de alguien que hizo una introspección en su vida en un momento quizá de crisis. Pero este hombre dijo: he reconocido que mi peor enemigo soy yo mismo. Tu peor enemigo eres tú. Porque tú mismo te pones a sabotear el plan de Dios para tu vida. Tú mismo eres el que mete zancadilla cuando vas corriendo para buscar a Dios. Tú mismo es el que dice: no quiero orar, no quiero leer la palabra, no quiero estudiar la Biblia, no me importan las cosas del Señor. Ahora, lo interesante es que cuando leímos la Biblia dice rendirse a sí mismo. Entonces, rendirse a sí mismo habla que es un trabajo que depende de ti, no de Dios. Tú mismo tienes que tomar la decisión. Hoy en la mañana estaba hablando con alguien y me decía: mira, es que no entiendo por qué resulta difícil rendir nuestros deseos y anhelos. Claro que resulta difícil, pero no es imposible. Cuando yo leía esto de que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, esto me traía a memoria que la última vez que estuvimos viendo la vida de Pablo y nos damos cuenta que la batalla más fuerte que Pablo libró no fue contra Satanás, fue contra él mismo. Tú puedes leerlo en Romanos 7. En Romanos 7 nos damos cuenta que su carne estaba provocando más problemas que el diablo. Ahora, ¿qué me impresiona hoy? Me impresiona que nuestra sociedad, cuando tú le echas un ojo a nuestra sociedad, ves sus tendencias, sus inclinaciones, ves el comportamiento de nuestra sociedad no quiere nada con Dios. Nuestra sociedad no se quiere rendir al Señor. Nuestra sociedad está tan preocupada en las cosas de la vida, está preocupada en sus hijos, en su trabajo, en sus familiares, está preocupada en la comida, está preocupada en su casa, en su carro, está preocupada en la comodidad, está preocupado en muchas y muchas cosas. Está la sociedad tan enredada en las cosas del mundo y de la vida que ya no hay tiempo para seguir a Dios. La gente está tan afanada por la vida y por las cosas que están relacionadas en su entorno, que cuando tú le dices a alguien o le predicas a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, que debe de renunciar a su vida para seguir a Cristo, esto resulta una broma de mala gana, un mal chiste. Ahora, fíjate bien, desde el principio, desde que el hombre empezó a poblar la tierra, también los hombres se empezaron a apartar de Dios porque empezaron a poner sus ojos en sus vidas. Así fue antes y así es hoy. El terrible caso es que si examinan la Biblia nos enseña que esa actitud de no querer rendirse al Señor, de negarse a obedecer a Dios, llevó a esa sociedad a que solo 8 personas, según 1 Pedro 3:20, solo 8 personas se salvaran de morir en un diluvio y las demás fueron muertas y fueron condenadas. Y lo triste de la historia es que esto se vuelve a repetir, porque hoy vemos gente que está preocupada por su vida. Vemos gente que quiere seguir disfrutando del mundo, gente que quiere seguir tomando alcohol, gente que quiere seguir fumando, gente que quiere seguir echándose el churro de mota, gente que quiere seguir echándose el lineazo, gente que quiere tener otra mujer fuera de su matrimonio y tal vez no solo una, sino que 3, 4, 5, las que se pueda. Vemos eso hoy. Y eso me preocupa. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que la venida del Hijo de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo, será como en los días de Noé.
Y las personas, cuando vemos esa generación de la venida de Cristo, van a ser personas que tienen puesta su atención en las cosas de la vida, en las cosas de este mundo, pero no en las cosas eternas. Por eso, con esto termino y me despido. Lucas 9:25, Jesús concluye: pues papito lindo, decime algo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te aprovecha en realidad si tú vienes a ganar todo el mundo y tu vida se destruye? ¿De qué te sirve? ¿Qué provecho hay? Que papito, tú seas el empresario más importante de Guatemala. ¿De qué sirve que tengas abarrotada tu pared de cartones de la universidad y reconocimientos? ¿De qué sirve que tus bancos estén completamente abarrotados y llenos si tu vida se pierde? Ponte de pie, iglesia.